Hola, yo soy Ukraine. Yo soy Caleb. Yo soy Gibran y somos Los Pedagogos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy nos encontramos con el especialista Brandon Cruz Vilchis, que nos hablará sobre la reproducción de valores en la educación. ¿Sí? Jóvenes, muy buenos días. Doctor Marín, muy buenas tardes ya. Mi nombre es Brandon Cruz Vilchis, soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Michoacán, recién egresado. Hace unos días, unas semanas, cuando Miriam me platicó y me contactó, dije, bueno, pues vamos a afrontarlo, vamos a llegar con los chavos a hablar de valores. Y los valores dentro de la propia educación. De entrada fue todo un reto, hay que confesarlo, fue todo un reto, porque ¿cómo va a venir un abogado a hablar de valores con los pedagogos, ¿no? Con los estudiosos de la pedagogía? Entonces, me di a la tarea de investigar, me di a la tarea de leer. Actualmente estoy estudiando doctrina social y dentro de la doctrina social viene un poco este tema. Para quienes no saben lo que es la doctrina social, pues es el estudio de la sociología desde la perspectiva religiosa. Tengo por ahí un antecedente, muy pocos lo saben, pero fui estudiante del seminario de Susana de Morelia. Antes de quererme convertir en abogado, andaba por esa vía del sacerdocio. Y bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Y pues el tema que me encomendó Miriam pues fue precisamente la reproducción de los valores en la escuela. Más que nada, antes de querer comenzar a hablar de lo que son los valores y de querer decirles, ¿saben qué? El valor de la responsabilidad, el valor del amor, el valor de esto, yo creo que eso ya no, porque no estamos en una clase de ética y valores de la secundaria, ¿estamos de acuerdo? Excelente. Bien, de entrada vamos a partir desde este punto. Todo proceso educativo supone un para qué, de manera explícita e implícita. Desde la educación inicial hasta la educación de posgrado, lleva un para qué implícito toda la educación. ¿Sale? Si tienen alguna duda, adelante también. Bien, aquí nos menciona, cualquier acto educativo se realiza con una finalidad social. ¿Cuál es esa finalidad social? ¿O qué entendemos por finalidad social? ¿Alguien que me pueda apoyar para hacer de esto algo más dinámico? ¿Qué es una finalidad social? el resultado que se espera. Pero entendiendo pues que el resultado debe ser positivo. Ajá. Excelente. Bien, aunque esta finalidad social no siempre responda a los ideales del humanismo. Aquí vamos a comenzar a hablar de lo que es el humanismo, ¿sale? Para entender la perspectiva de la reproducción de los valores. Y un claro ejemplo de que no se siguen en ocasiones los ideales del humanismo es el propio fascismo, el consumismo y el individualismo, ¿vale? Bien, los fenómenos económicos, políticos y sociales que atraviesan la humanidad son generados por sujetos educados. Es decir, cualquier persona que provoca un fenómeno sociológico dentro de la sociedad es una persona educada. Aquí lo entre comillas porque vamos a ver esto. ¿Saben quiénes son esos personajes? Gustavo Díaz Ordaz, excelente. Hitler. Jesús. Ok, fueron los causantes de fenómenos sociológicos, ¿cierto o no? ¿Sí? Bueno, entonces partimos desde aquí. Considero, salvo los escépticos que pueden decir lo contrario, que aún nos encontramos muy lejos de ser congruentes con los principios de la humanidad. Sin embargo, sigue siendo una interrogante, ¿cuáles son esos principios de la humanidad? Es decir, ¿quién dice cuáles son los principios de la humanidad? Que durante generaciones se han ido pregonando por distintas corrientes filosóficas, políticas, religiosas, y que según esto van en busca de la vida gregaria. ¿Qué es la vida gregaria? Pues buscar el bien común de toda la sociedad, ¿sale? Es decir, todas estas corrientes nos dicen los valores. Sin embargo, hay quienes dicen que el único fin de los valores es buscar la vida gregaria y el bien común. ¿Alguna duda? Muy bien. El hecho de que nos encontremos aún muy lejos de todos esos valores y de todos esos principios humanistas se ve reflejado, y yo creo que un claro ejemplo de ello es nuestro propio país, en donde la intolerancia, la pobreza, la dominación, la discriminación
la violencia, la propia drogadicción y entre muchas otras cosas más son el común denominador de la vida pública. Entendiendo la vida pública como todo aquello que es de interés para la sociedad. ¿Ok? Y bien, en tiempos contemporáneos, para entender la educación es necesario comprender la propia naturaleza humana. ¿Sale? Y para ello es necesario entender también la estrecha relación que existe entre la cultura, la educación y el desarrollo social. Quiero hacer énfasis en este tema de desarrollo social. ¿Quién me puede decir para ustedes qué es el desarrollo social? Porque es un concepto muy tergiversado dentro de nuestro país. ¿Qué es para ustedes el desarrollo social? ¿No? ¿Cómo te desenvuelves en tu contexto? ¿Cómo te desenvuelves en tu contexto? ¿Alguien más? Los avances que tienes en general por todos en conjunto. Eso es muy acertado. Y te digo por qué es muy acertado. ¿Perdón? Adelante. Y te digo que es muy acertado porque de manera desafortunada, en nuestro país, políticamente hablando, el desarrollo social se ha visto como el asistencialismo. ¿Cierto o no? Es decir, no buscan el desarrollo social en conjunto, es decir, que nadie se quede atrás. Al contrario, buscan el clientelismo político, dando dádivas a las propias personas que se encuentran no desarrolladas socialmente hablando. ¿Ok? Entonces, no está bien el concepto de desarrollo social en nuestro país. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bien. En la actualidad es difícil encontrar quien se oponga a la necesidad que existe de reproducir los valores en la formación profesional. Es muy difícil decir o encontrar a alguien que diga no, es que no deben reproducirse los valores dentro de la formación profesional. Sin embargo, los existen. Como toda regla existe una excepción. Hay quienes dicen que quienes reproducen los valores o quienes reproducimos los valores lo hacen o lo hacemos simplemente por una cultura humanista que tal vez viene desde casa. ¿Ok? Sin embargo, esto considero yo que no es así, porque hay muchos ejemplos donde tal vez la reproducción de los valores en el hogar no es muy buena, no es en plenitud, tal vez familias disfuncionales. Sin embargo, hay sujetos de ese propio núcleo familiar que sí reproducen los valores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La percepción que ha sido heredada y transmitida en la educación, en la ciencia y en la tecnología es neutral, es decir, es errada, no te dice, ¿sabes qué? Vamos a reproducir los valores, vamos a reproducir el compañerismo en la propia educación, y se encuentra aislada de lo humano. Es decir, por mucho que intenten en los procesos educativos echar a andar la reproducción de valores, se encuentra muy lejos de la realidad, se encuentra muy ajeno a la realidad, porque insisto, ¿cuántas personas profesionistas existen y no reproducen los valores? Y creo que claro ejemplo de ello podemos ser los abogados. Incluso hay dichos muy populares que dicen que los abogados son como los plátanos, totalmente chuecos, porque no actúan con lealtad y rectitud. Sin embargo, existen excepciones, como ya se los comentaba. Bien, la formación humanista puede ser entendida como el conocimiento del ser humano del valor de la vida, el autorreconocimiento. Eso también es humanista, el autorreconocernos, saber qué es lo que llevamos nosotros por dentro. ¿Sale? Metafóricamente hablando, porque lo que llevamos por dentro, pues todo el mundo sabemos qué es. El ubicarnos y creernos que somos agentes de cambio. Eso también es parte del reconocimiento del humanismo, mediante una responsabilidad transformadora de la realidad. Es decir, ya hice una autoexploración propia, ya me reconocí, ya me ubiqué, ahora tengo la responsabilidad de transformar mi realidad si así lo quiero. Yo creo que un claro ejemplo de todo eso es que nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad histórica de cambiar tal vez la realidad que está afrontando hoy en día nuestro país. ¿O me equivoco? ¿No? Perfecto. Muy bien, el futuro profesional requiere de conocimientos actualizados e integrados. Esa es la filosofía de todos los planes de estudio, de todas las escuelas, de todo nivel de educación. ¿Sí? De redimensionamiento humano para el ejercicio de nuestra profesión.
y que deben ser desarrollados desde el proceso de formación de manera tanto intencional por los estudiantes como por las instituciones educativas. Es decir, la reproducción de los valores dentro de la formación profesional no es responsabilidad exclusiva de los alumnos, sino que debe estar implícita en las instituciones. Y muchos podrán decir, tenemos una misión y ahí narramos los valores que nuestra institución educativa tiene. Pero seamos realistas, ¿quiénes conocemos la misión y la visión de nuestra institución a cabalidad? Yo se los digo, yo egresé a la Facultad de Derecho y con trabajo me acuerdo de la misión y visión de mi institución. ¿Por qué? Porque nos hace falta llevar a la práctica precisamente esos valores que están implícitos ahí mismo. ¿Ok? Perfecto. Vamos a partir de aquí. Insisto, no vamos a hablar del valor de la responsabilidad, del valor de la solidaridad, ni mucho menos. ¿Vale? Pero, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de los valores? ¿Quién me ayuda? ¿No? De plano, ¿no? ¿No? ¿Qué son los valores? O sea, más allá de decir, ¿sabes qué es la responsabilidad? Es la solidaridad, es el amor, es el compromiso. Serían como tus actitudes que tienes que llevar a cabo siempre de tu persona para así poder, no sé, desenvolverte socialmente. ¿Ok? Ojo ahí, porque también podemos distinguir entre la aptitud y la actitud. ¿Ok? Bien. Por acá. También, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de ese desenvolvimiento humano. Y parte de ese desenvolvimiento es la propia personalidad. Muy bien. Yo las veo como las herramientas, ¿no? Los valores, sí, ¿verdad? Las herramientas para una sana convivencia con los demás. Buscando esa vida gregaria que estábamos comentando hace rato. Muy bien. Siempre será motivo de reflexión y polémica hablar sobre los valores. Siempre. Y no vamos a llegar tal vez a una definición como tal en la que todos nos sentamos satisfechos. Si bien es cierto, existen autores que ya te definen lo que son los valores y demás, considero yo que no todos tenemos la misma percepción de lo que son los valores. Tal vez sí tenemos la noción, la idea, pero no vamos a comulgar siempre con el mismo concepto. Muchos intentos y experiencias por lograr una pedagogía basada en la reproducción de valores han fracasado. Esa es la realidad. Yo lo leía, no recuerdo el nombre de la autora, pero es cubana, de donde saqué este pequeño fragmento, donde decía que cuando fracasan es porque se desvirtúa la propia educación. ¿Y cuándo se desvirtúa la propia educación? Bueno, se desvirtúa cuando se cree que explicando hechos históricos y actuales de la realidad, la reproducción de cambio o de valores se hará porque sí. Es decir, venir a un aula, recibir cátedra sobre hechos y acontecimientos históricos no va a hacer que los valores se reproduzcan en nosotros por sí mismos. ¿Están de acuerdo? Bien. También cuando se cree que la reproducción de valores sigue las mismas reglas del aprendizaje de conocimientos y habilidades. Es relativo a lo anterior, ¿no? Es decir, por mucho que vengamos a la escuela, por mucho que estemos recibiendo la cátedra, si no se reproducen los valores por sí solos, no va a pasar. Bien, también fracasa cuando se considera que no es necesaria la reproducción de valores como un componente de la formación profesional. Vamos a fracasar como profesionistas, considero, cuando creamos que no es necesaria la reproducción de los valores dentro del propio núcleo escolar. ¿Vale? Insisto, si hay alguien que desea interrumpirme, con todo gusto del mundo. Bien, hay que entender también que los valores no son el resultado de una comprensión de información. Insisto, si venimos y recibimos cátedra, no nos vamos a reproducir en los valores nada más por eso. ¿Sale? Tampoco se trata de actitudes conducidas sin significación propia para la persona. Bajo esta concepción, los valores podemos identificarlos y manifestarlos y estructurarlos de la siguiente manera. Bien, en primera instancia, ¿cómo identificamos los valores? ¿Sale?
los podemos identificar con lo material o lo espiritual. Yo creo que ahí el tema espiritual viene en relación a lo que comentaban por acá. Se trata de mi personalidad. Si es parte de mi personalidad ser una persona responsable, pues digo, al final de cuentas es parte de tu yo interno. Lo vemos reflejado en cosas, en hechos, en personas, en sentimientos y en relaciones. También lo identificamos en cualidades reales, externas e internas al sujeto. Y yo creo que aquí entra el tema de la congruencia, ¿no? Porque tal vez yo puedo estar pugnando por los valores, por ese respeto, pero por dentro soy todo lo contrario. ¿Cierto o no? Perfecto. Y esto se refiere al redimensionamiento del humano. Es decir, si yo tengo esa congruencia entre lo que pregono y entre lo que de verdad siento, pues voy a redimensionar mi persona como ser humano. ¿Ok? Y también lo identificamos como las cualidades de los componentes de la estructura de la personalidad, precisamente como por acá mencionaba, en tanto se permiten captar los significados a través de la capacidad de los sentimientos de la actividad humana. Aquí nos dice que identificamos los valores cuando sentimos. Y creo que un ejemplo de ello es la propia fraternidad como compañeros llegamos a sentir. ¿Es un valor? Bien. En segunda instancia, ¿cómo se manifiestan los valores? Los valores se manifiestan a través de la propia actividad humana, de mi actuar cotidiano. Yo estoy manifestando mi actuar cotidiano con valores. Tal vez cuando soy cordial y le cedo lugar a una persona en el transporte público, tal vez cuando estoy conduciendo mi vehículo y cedo el paso, todo ese tipo de actuares, ahí se ven reflejados los valores, ¿sale? Y también se manifiestan como guías y principios de conducta que le dan sentido a la vida hacia la autorrealización. Lo que les comentaba hace un momento, son esas filosofías, esas corrientes políticas que te dicen qué es lo correcto del actuar humano, ¿sale? Y en tercera instancia, ¿cómo se estructuran los valores? Se estructuran por circunstancias cambiantes de la realidad, por cuanto puede su contenido expresarse de manera diferente en condiciones concretas. Y los estructuramos de manera jerarquizada también, en dependencia del desarrollo de la personalidad y del desarrollo social en contexto. Es decir, primero está mi desarrollo personal para después desarrollarme en sociedad. ¿Sale? Y bien, la reproducción de valores integra el humanismo a la formación en dos sentidos. Acerca la formación a la realidad para comprenderla, valorarla y finalmente transformarla. Yo creo que sobre todo eso gira esta presentación, en transformar la realidad. ¿Vale? Asimismo, tiene en cuenta los intereses, motivaciones y disposiciones de todos los que somos estudiantes para que puedan establecerse las relaciones humanas que tengan como correspondencia un proyecto de vida individual. Y por eso puse estas ilustraciones, porque digo, a final de cuentas todo proceso viene desde aquí, desde la escuela, porque la neta, principalmente estudiamos por esto, ¿sí o no? Sí. Ese es nuestro proyecto de vida personal y es muy respetable. Sin embargo, si nos aletargamos y nos quedamos estancados en esto, no vamos a llegar a esto. No vamos a poder vivir en sociedad, no vamos a poder crear ese bien común o esa vida agregada. ¿Cierto o no? Muy bien. Bajo esta concepción, y ya prácticamente para terminar, se me pasó decirles que iba a durar muy poco. Bajo esta concepción, yo creo que esto ya es de mi cosecha. Así se desarrollará la capacidad interpretativa y valorativa. Si nosotros tenemos desarrollados los valores, podemos interpretar el actuar de las demás personas, tal vez. También podremos desarrollar una actitud participativa, comprometida y responsable. ¿Vale? También tendremos ya una capacidad transformadora hacia el desarrollo humano. Y lo que yo considero más importante y lo que nos resulta muy escaso a muchos en la vida profesional es la espiritualidad y la personalidad. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí?
Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar con la parte de las preguntas. Digan a entender, ya saben, levanten la mano y esperamos un tiempo y ya. Continuamos con sus preguntas. ¿Cómo se pueden influir los valores entre los compañeros en la escuela? Insisto, yo creo que la reproducción de valores, más allá de que venga plasmada en una misión o visión dentro de la propia institución, también tiene que ver con el humanismo que traemos nosotros, la formación que podemos traer desde el hogar. E insisto, así no haya una buena formación de valores en el hogar, si nosotros deseamos reproducirlos y tenemos esa actitud transformadora de la que les estaba hablando, sin ningún problema podemos desarrollar los valores dentro de la escuela. ¿Cómo es la reproducción de valores en la educación, cultura y arte? Cuando leía este artículo de esta autora cubana, se los voy a mandar sin ningún problema para que lo chequen, hablaba precisamente de la estrecha relación que existe entre la educación, la historia y la cultura. Y decía ella, pero es que entonces, ¿de dónde vienen los valores? O sea, ¿por nuestra cultura? O sea, ¿los valores nos los heredan? ¿O por la educación? Yo creo que debe existir una sinergia dentro de estas tres vertientes para poder reproducir así los valores. Es decir, si la cultura te está brindando valores que fortalezcan estos puntos que yo les señalaba, pues vamos a tomarlos. Si la cultura los ofrece, si la educación los ofrece, yo creo que ya está en el desarrollo de la personalidad de cada quien ponerlos en marcha. ¿Sale? ¿Qué importancia tienen las instituciones educativas como mediadoras fundamentales en la difusión y práctica de valores? Tienen un rol importantísimo. Y yo creo que ustedes como pedagogos lo saben. O sea, cuando yo entré a la universidad y el típico primer día te dicen, ¿por qué quieres ser abogado? Pues todo el mundo empieza, no, pues porque quiero defender a las personas que son vulneradas en sus derechos y demás, ¿no? Y tal es el caso, supongo, de ustedes, que les preguntaron, ¿por qué pedagogía? Y ustedes hablaban de incidir en la educación de las personas, ¿cierto o no? Por ahí va la respuesta de todos. Entonces, yo creo que juegan las instituciones educativas un papel fundamental dentro de la reproducción de valores, aunque se queden muy cortas todavía. Se queden muy cortas todavía. ¿Por qué? Porque lo vemos en nuestro país. Nos vendieron una reforma educativa que no tenía nada de pedagógico. Nada. O sea, de plano nada. ¿Y dónde va a quedar entonces ahí la reproducción de valores? ¿Va a ser tarea de los que van a estar frente al grupo? Yo creo que no. Entonces yo creo que el papel que las instituciones educativas juegan en la reproducción de valores es esencial. Sin embargo, aún falta mucho por hacer para que esta concepción sea una realidad. ¿Cuáles son las condiciones para la educación en valores? ¿Cuáles son las condiciones? Yo creo que las condiciones las ponemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, insisto, así se reforme todo el plan educativo, así toda institución te diga, vamos a actuar sobre estos valores, vamos a pregonar estos valores, vamos a respetarnos, vamos a ser solidarios. Si tú no quieres, no lo vas a hacer. Entonces yo creo que las condiciones de reproducir los valores dentro de instituciones educativas como lo es la de ustedes, depende de nosotros. ¿Alguien? ¿No? ¿Qué relación crees que exista entre educación y los valores? Mucha. Mira, cuando nosotros llegamos recién a estudiar doctrina social, pues toda la educación ahí estaba basada en valores. ¿Por qué? Porque todo el plan educativo está basado en la fe. ¿Sale? Y con respeto para todas las ideologías católicas, para todas las religiones, estaba basado en eso. Entonces, si se encuentra basado en eso, la relación va a ser muy y tú lo vas a reproducir, porque ahí sí ya te lo lleva el implícito. Ahorita hiciste mención de que la escuela es
fundamental, o sea, parte para la reproducción de valores. Así es. Pero aparte de la escuela, ¿qué más? Lo hablábamos ahí, el propio hogar. El propio hogar. Yo creo que si tenemos un núcleo familiar, hace ratito hablábamos por acá de familias homoparentales, así sean familias homoparentales o de cualquier índole, si la reproducción de valores ahí es muy fuerte, yo creo que es un lugar ajeno a la propia escuela donde se pueden reproducir. Y hablarte de una institución como tal que reproduzca los valores, pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque sería la propia sociedad, la propia calle donde tú vas a reproducir esos valores. ¿Me explico? ¿Qué crees que pase cuando en la familia no se dé esa reproducción de valores y nada más se dé en la escuela o viceversa? Lo comentábamos aquí, a final de cuentas ya es cuestión personal. Si vives en una familia que de plano el núcleo como tal es disfuncional, pero tú eres una persona responsable, tú eres una persona que pregona, pero que no solo pregona, sino que trae internos esos valores, pues no va a importar. Porque los valores los estás reproduciendo tú, porque tú los conoces, porque eres congruente entre lo que dices y lo que sientes. ¿Sí? Entonces, como que dicen, ¿nacemos con los valores? No. Hay dentro de la doctrina social que también te dice, obviamente no vamos a nacer con los valores, porque insisto, también puede ser una familia muy funcional y tú no tienes esos valores, no los pregonas. Los valores se adquieren, ¿sale? Se identifican, se adquieren y se reproducen. Desde tu punto de vista, por ejemplo, yo soy una persona con muchos antivalores, ¿no? Y quiero darles a ellos, a ellos fomentarles lo de los valores. ¿Cómo crees que sería el resultado en ellos? ¿Cómo se reflejaría ese resultado? ¿Sería algo positivo? Ahí te va. Primero hablábamos de identificarlos, ¿no? Todo depende también cómo ellos tengan esa reproducción de valores. Si ellos identifican que lo que tú pregonas de verdad no es un valor, considero yo que no lo van a adoptar, no lo van a reproducir. ¿Los valores dan poder? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque si tú pregonas mucho, tú alardeas mucho, tú te mofas, te jactas de que eres una persona que reproduce los valores y que tiene muchos valores, pues no tendrías el valor de la propia humildad. De la humildad intelectual, que es aún algo mayor. ¿Crees que los valores puedan seducir entonces? Sí. Sí, yo creo que los valores se seducen. Y de manera no directa, tal vez de manera indirecta. Entonces, depende de uno, la interpretación que le dé el valor o el valor que tiene su propia interpretación. No, lo que uno mismo le da. Lo que uno mismo le dé. Así es. Porque al menos yo, no sé ustedes, yo no encontré un catálogo de valores definidos como tal. Que diga, ¿sabes qué? Yo estoy actuando, aquí dice que el respeto es esto y yo lo llevo a la práctica en un 100%. Por ejemplo, metiéndonos ya un poco a lo de la religión y los padres y todo eso, que yo veo que ellos sí están muy así pegados, que dicen, ¿no? De que es que, por ejemplo, el respeto es esto. Entonces dicen ellos, yo lo hago tal cual, pero después resulta que ese padre abusó de niños. Entonces, O que no tolera a los homosexuales. exacto. Sí. No. Mira, ahí es un tema que obviamente nos va a generar mucha polémica a todos. Y eso es una realidad, digo, a final de cuentas, la concepción que ellos tienen de los valores les fue heredada dentro de una formación. Pero yo conozco quienes pregonan una cosa y su actuar es totalmente distinto. Entonces, sí, la educación dentro de una institución ayuda mucho a reproducir y heredar los valores. Sí. Sí ayuda, te lo dije hace rato, es determinante. Pero si yo no los quiero llevar a la práctica, no creo que sea algo coercitivo. Es decir, no va a ser algo obligatorio. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ti en tu formación, por ejemplo, tú pues
¿Tienes como alguna materia o algo que les hable sobre eso? Sí, hablamos de entrada de una sociología jurídica, de entrada ver los fenómenos de la sociedad y por qué son esos fenómenos. Tenemos también una materia que se llama medicina legal, tal vez no es muy relativo, pero hay un apartado donde hablas del iter criminis, es decir, desde que el criminal está pensando en cometer ese crimen, y ahí aparece la ausencia de los valores. Algo. Ahorita hiciste un comentario, o bueno, yo lo entendí, de que el tema de la reproducción de valores era algo que apenas estabas estudiando. En doctrina social. Sí, Así es. bueno, antes de ver a estos autores y de lo que has estudiado, ¿tú cómo reproducías tus valores? Pues la verdad, de manera muy concreta, ciega. A menester propia decía, pues, ¿sabes qué? Para mí esto es el respeto, para mí esto es la responsabilidad, para mí esto es la congruencia, para mí esto es la solidaridad, para mí esto es el amor. ¿Sí? Y obviamente la percepción cambió. Obviamente la percepción cambió. ¿Crees que existan los valores son general para todos o los valores tienen sus clasificaciones? No, para todos. Es para todos. Para todos. Por ejemplo, no hay valores religiosos, no hay valores. No, porque estamos hablando de los valores dentro del desarrollo social también, dentro del humanismo. ¿Ok? Y no creo que haya valores humanísticos para solo algunos y todos somos humanos, ¿no? Bueno, pero todos tenemos diferentes concepciones de... Sí, por supuesto, pero los valores, bueno, pues salvo quien opine lo contrario, los valores a mi criterio son universales. ¿Crees que los valores siempre han estado así o se han ido transformando con el Yo creo que se han ido transformando. Y gran ejemplo de ello son todos los fenómenos sociológicos por los que ha atravesado nuestra sociedad. Si la reproducción de valores que tal vez concebimos hoy en día hubiera sido la misma hace 100 años, hace 200 años, pues no hubiéramos visto tanto tipo de cosas dentro de la historia. Por ejemplo, ¿crees que entonces normalmente catalogamos a Hitler como una persona pues muy mala, ¿no? Muy criminal? ¿No? Pero él tenía su interpretación, como decimos, ¿no? De sus valores. Entonces, bajo esto, todo esto es bajo tu opinión, ¿verdad? ¿Crees que entonces es malo juzgar a Hitler como una persona mala? Yo creo que no debemos juzgarlo. Yo creo que no debemos juzgarlo porque, insisto, la reproducción de valores era totalmente distinta y lo que él creía no era lo que pregonaban los demás. ¿Ok? Entonces yo creo que no vamos a juzgarlo. ¿Por qué? Porque incluso dentro del propio derecho existe algo que se llama la creencia falsa de la realidad. Es el concepto del error. Y cuando tú tienes algún litigio contra alguien más y argumentas que tal vez lo hiciste por la creencia falsa de la realidad, te puede eximir. ¿Me explico? De la responsabilidad. Entonces, si tal vez su realidad era distinta, tal vez él creía otra realidad, entonces yo creo que no hay cabida para juzgar. Juzgar entonces nos haría como hacer un antivalor. Yo creo que antes de juzgar sea el prejuicio, ¿no? O sea, juzgar sin saber, vaya. Por el momento, ¿alguien más? ¿Se le podría denominar a los valores como un tipo de control social? Sí. ¿Sí? Sí. Si nosotros nos vamos a... Perdón que hable mucho de derecho, pero antes de que existiera un cuerpo normativo como tal para todos los países y demás, estaba basado precisamente en eso. Entonces los valores eran los que regían. Insisto, tal vez eran totalmente distintos. ¿Por qué? Porque antes nuestro sistema jurídico está basado en el derecho romano canónico. Y el canónico está basado precisamente en valores y en creencias, vaya, religiosas. ¿Alguien más? ¿No? Pues muchas gracias. Pues a nombre de todo el grupo de tercero B de Pedagogía te agradecemos que hayas venido a hablarnos sobre tu experiencia, tus pensamientos y a nombre de la universidad te entregamos una constancia. Muchas gracias. Sí. De verdad espero que les haya sido de
¿Qué tal, compañeros? Esto fue reproducción de valores en la escuela. Sin duda un tema muy interesante que nos vino a platicar el licenciado Brandon. Claro, todo bajo su perspectiva. Un tema, una charla más bien que sin duda nos enseña, nos hace ver los valores desde otro punto de vista. Incluso podríamos hacer una ligera comparativa de nuestra primera transmisión con esta y podemos ver que hay algunos puntos donde se contrastan, ¿no? Donde se encuentran aquí. Bueno, compañeritos, entonces espero que lo hayan disfrutado. No nos retiramos sin antes de hacerles una pregunta. ¿Qué es lo real? No lo sé, déjenme en sus comentarios y nos vemos la siguiente semana. Yo soy Gibran Abelardo Lara Turrubiate de Los Pedagogos. Hasta la próxima.